¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente en Cartagena de Indias, en esta bellísima ciudad colombiana y de toda América Latina. Y sobre todo estar con un sector de gente de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y sobre la cual descansa una buena parte del progreso de toda sociedad. Déjenme decirles que una de las cosas que a mí me da más gusto, como haber hecho como presidente de la República, es desde luego estos temas de infraestructura del cual yo les voy a comentar, pero también y sobre todo de un detalle que fue para mí muy significativo. Porque a pesar de muchas resistencias y muchos prejuicios y muchas sinrazones que encontré en el gobierno, yo me decidí finalmente a quitar por completo el requisito de visa para los colombianos para ir a México, con lo cual nos acercamos más muchísimo los mexicanos y los colombianos. Es una cosa absurda que finalmente se quitó y espero que los lazos de México y de Colombia se vayan profundizando cada vez más. Yo decía anoche que México y Colombia somos como dos hermanos que no nos conocíamos bien y que recientemente nos hemos encontrado mucho más. Y yo espero que eso siga. Uno de esos encuentros, pienso, es en la visión que tenemos ambos pueblos de futuro y lo que es importante para nosotros el futuro. Más que la tradicional visión nostálgica que a veces tenemos en América Latina, que estamos acostumbrados a ver hacia atrás y a repetirnos y a constantemente citar nuestra muy gloriosa historia, que sí lo es. Hoy Colombia y México se parecen más en eso, que nos gusta ver el futuro, nos gusta asomarnos con audacia a lo que viene adelante. Y una de las cosas en las que nos estamos asomando claramente es en el tema de infraestructura. Yo lo que voy a hacer hoy es platicarles qué es lo que hicimos para que ustedes les pueda servir simplemente de información y de punto de referencia este trabajo. Quiero agradecer desde luego a la Cámara Colombiana de Infraestructura, especialmente a Juan Manuel Caicedo Ferrer por su invitación tan amable, a Grupo Argos que me permitió llegar hasta acá, en fin, y a todos ustedes, amigas y amigos. Primero el concepto. Parece muy obvio, pero que hay que recordarlo. La pregunta de cualquier gobernante y de cualquier estudiante que quiere a su país, y creo que de cualquier persona, cualquier ciudadano, es ¿qué necesita una nación para desarrollarse? Yo llego a la conclusión de que son tres cosas fundamentales lo que marcan el desarrollo de los países, incluso la diferencia entre países desarrollados y no. Uno es el cambio estructural, no es el momento de hablar de ello, pero es básicamente lo que hace que una nación produzca más, mejor, a menor costo y más rápido, y que en el mundo básicamente el gran detonante del cambio estructural fue la revolución industrial en Inglaterra, solo que a Inglaterra le tomó más de 160 años duplicar el ingreso per cápita de sus habitantes con la revolución industrial. A Estados Unidos le tomó más o menos 60 años, a Japón un poco más de 40 y a China ya le tomó 12. Y ese cambio estructural implica pasar, por ejemplo, de economías predominantemente agrícolas a economías que luego son industriales y luego dejan de ser industriales predominantemente para ser economías de servicios. Luego hablaremos del cambio estructural, pero eso es fundamental para tener noción de futuro. Dos, y más importante, lo que determina el futuro, la prosperidad es la inversión en capital. Y capital es de dos tipos. Capital humano, que a mí no me gusta llamarlo así, yo prefiero llamarle inversión en valor humano, pero bueno, dejémoslo por ahora así, que es básicamente educación de calidad, salud, servicios, invertir en la gente. Pero también capital físico, que es a final de cuentas lo que ustedes hacen y por lo que estamos siendo convocados aquí, y que tiene que ver fundamentalmente con la infraestructura de un país o de una sociedad. Y tercero, no menos relevante, el grado en que un país fortalece su marco institucional, sus instituciones, fundamentalmente las del Estado de Derecho, sus policías, sus fiscalías, sus jueces y también sus instituciones democráticas, por ejemplo, los institutos electorales en el caso de México. Me voy entonces a centrar obviamente en la inversión en capital físico, que es la infraestructura. Es obvio que la infraestructura eleva la competitividad de la economía, hace que un productor colombiano, por ejemplo, con una carretera nueva, una vía como ustedes le llaman,
pueda vender su producto más rápido y pueda venderlo a menor costo, tanto porque los insumos que recibe son más baratos, como porque los costos de transporte asociados a su venta pueden ser menores. Y muchos factores que aceleran la competitividad. Obviamente acelera el crecimiento y la inversión. La infraestructura es además, por definición, la inversión en capital privilegiada y tiene una repercusión directa en el crecimiento de la economía de un país, como mencionaré un poquito más adelante. Tercero, infraestructura iguala las oportunidades, porque lo que marca la diferencia, por ejemplo, la desigualdad de Latinoamérica, que es de las regiones más desiguales del mundo, tiene que ver también con que la gente en el área rural carece de la posibilidad de que sus hijos vayan a una preparatoria o a una universidad o que tengan un hospital cerca. La infraestructura, cuando se desarrolla, iguala oportunidades. Hace que una mujer, en lugar de recorrer 2 horas con una cubeta de agua, pueda tener agua en su casa. Y eso iguala y es justicia y cierra desigualdad. Y obviamente infraestructura genera empleo de manera muy importante y muy intensiva cuando se desarrolla, y luego empleo permanente en la repercusión económica que genera. Nosotros hicimos una estimación de los datos de economía en México y algunos otros países similares en nuestra estadía de desarrollo, y llegamos a la conclusión, o bueno, los economistas ahí llegaron a la conclusión de que una inversión adicional de 1 punto del PIB en infraestructura te puede representar un impacto en crecimiento permanente de más o menos 0.4% del PIB. La cifra puede variar, se pueden correr otras cifras, pero el hecho es que infraestructura te detona de manera permanente cierta variable de crecimiento económico y eso es importante. Por eso es una inversión preferida o preferente a otras que son efímeras en el tiempo y que no tienen un impacto permanente en el futuro económico. Y por eso nos dedicamos a planear nuestra infraestructura desde varias etapas. Primero, cuando yo era presidente electo, en una transición muy larga como es la mexicana, de 5 meses, me dediqué a recorrer el país y a platicar con la gente en grupos como este y a ir estableciendo prioridades con los gobiernos, con los sectores, con las universidades, acerca del futuro del país. No para el año siguiente y no para los 6 años que yo iba a ser presidente, sino que construimos un proyecto que se llamó México 2030. Si me ayudan, puedo poner un reloj por aquí, por favor, para no pasarme mucho, ¿no? El proyecto México 2030 iba a la pregunta fundamental: ¿cómo queremos ver a México en ese año, en el 2030? Obviamente lo quisimos ver como un México que haya eliminado para entonces su pobreza extrema, un México donde todo el mundo tenga agua potable, electricidad, un México que crezca permanentemente, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las áreas del desarrollo, con un gran consenso nacional en torno a la definición del proyecto México 2030, el de Gran Visión. Y luego, a partir del proyecto de Gran Visión, armamos el Plan Nacional de Desarrollo, porque para llegar a una meta en el 2030 o en el 2020, por ejemplo, que nos propusimos limpiar toda el agua que se utiliza en México en las ciudades y en los pueblos, nos tuvimos que poner metas intermedias, lo que se llaman los milestones, para poder medir nuestro grado de cumplimiento del proyecto de Gran Visión. Y en torno a esas metas intermedias, entonces, hicimos el Plan Nacional de Desarrollo, en todas las áreas de gobierno, en Estado de Derecho y Seguridad, en economía competitiva y generadora de empleo, en igualdad de oportunidades de educación y salud, en medio ambiente, etcétera. Y en base a esas metas de economía competitiva, hicimos entonces el Programa Nacional de Infraestructura. En el concepto que incluimos nosotros de infraestructura está obviamente vías o carreteras, que incluye caminos rurales desde luego, están todas las infraestructuras hídricas, incluyendo presas y también distribución de agua y drenaje, están también todas las obras que tienen que ver también con energía. Esto es importante porque aquí puede ser una diferenciación con lo que esta Cámara agrupa específicamente, y no incluye, como se hace en algunas otras contabilidades, ni telecomunicaciones ni vivienda que se manejan aparte. Entonces, básicamente el programa lo armamos así. ¿Y qué queríamos hacer? Esta es una lámina que alguna vez la presenté aquí en Colombia. Yo cuando estoy con alumnos en las escuelas les digo, miren, vean este bello mapamundi, ¿no? Parece que México a Dios lo bendijo poniéndolo exactamente en el centro del planeta, ¿no?
Y esta bendición, este privilegio, sí se traduce en una ventaja que México tiene que aprovechar. Porque en esta era de la economía global, México, y pienso que es el caso de Colombia, porque tenemos circunstancias geográficas muy similares, costas para los dos grandes océanos, contacto con las economías más relevantes del mundo, facilidad de interconexión, más probable ustedes por el acceso al canal de Panamá, con todas las economías relevantes en este momento del mundo. Y lo que quisimos hacer, además, con una estructura de tratados comerciales que nos da acceso sin tarifas a los productos mexicanos a más de 1,000 millones de consumidores en el mundo, 44 países con acuerdo de libre comercio, incluyendo Colombia. Entonces, el objetivo era, en el Plan Nacional de Infraestructura, que México se consolidara como una plataforma logística muy relevante en el mundo, para aprovechar nuestra ventaja geográfica y nuestra ventaja comercial. Es decir, nos propusimos claramente que México fuera una especie de engrane, que la posición geográfica jugara y se potenciara a partir de una infraestructura eficiente, porque empezamos a ver también muchas ventajas ya específicas dentro de nuestro propio territorio, para no aburrirlos de más. Les voy a poner un ejemplo, por el caso de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, donde el puerto tiene posibilidades de acceso a varias partes de América Latina y de Estados Unidos. Lo veremos más adelante. Bueno, ¿qué incluimos en el programa de infraestructura? Primero, visión de largo plazo. Es decir, tratamos de romper la inercia que se genera siempre en los gobiernos. Los ingenieros, por ejemplo, de la Comisión Nacional del Agua o de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los más sabios, los expertos, los que tienen muchos años, van haciendo finalmente una visión inercial. Yo le decía a los ingenieros de ST, por ejemplo, a ver, ingeniero, dígame, ¿cuáles son los grandes proyectos carreteros que el país necesita? Y presénteme una lista. Llegaba el ingeniero con la lista y me decía, construir 40 kilómetros de la carretera México-Tuxpan. Yo, ¿cómo con 40 kilómetros? ¿Qué se necesita? Toda la carretera, ¿no? Uy, señor presidente, sí, pero con el presupuesto no alcanza. Entonces son 40 kilómetros. No, mire, yo veré lo del presupuesto. Usted dígame qué se necesita. Romper esa visión inercial de que se tiene que hacer el año siguiente un poquito más de lo que se hizo en el anterior es clave para tener nuevos paradigmas en la visión de crecimiento. Y nos costó mucho trabajo ir triturando lo que yo sería el legado de los años de austeridad, donde los presupuestos más bien se recortaban y se recortaban, a tener presupuestos que se acomodan a las metas de largo plazo. Segundo, reconocer una cosa es obvia, que ya es general en el mundo, y es que los recursos públicos no alcanzan. Es más, ya no pueden ser ni siquiera en algunos casos la principal fuente de financiamiento, se requiere una mezcla eficiente de recursos públicos y de recursos privados. Tercero, modificamos la ley para que el presupuesto permitiera la incorporación de proyectos plurianuales. Es decir, que pudiéramos programar obras que no dependieran, vamos a llamarlo así, de la discrecionalidad de los legisladores cada año, sino de que una vez aprobados tuvieran partidas que se ejercieran anualmente, en varios periodos anuales, y que le dieran viabilidad de largo plazo a los proyectos más importantes del país. Cuarto, y esto es algo fundamental, amigos, el seguimiento eficaz. Me voy a referir más adelante a ello. Vimos muchos programas de infraestructura de muchos países y lo que encontramos es que tienen un diseño muy bueno conceptual, pero a la hora de la ejecución fallan sistemáticamente en el cumplimiento de sus metas. Y lo que detectamos es que la principal debilidad de los grandes proyectos es la tarea de seguimiento. Luego incorporamos las mejores prácticas de planeación, de preparación, de administración y de ejecución de los proyectos. Por ejemplo, algo que se hacía fundamentalmente en algunas áreas de Pemex, lo tratamos de llevar a varias áreas de infraestructura, tanto en hidráulica como en carreteras, como aeropuertos, puertos, y que es, por ejemplo, las mejores prácticas administrativas de planeación, por ejemplo, los proyectos de
de cargador frontal, ¿no? O en inglés el front-end loading, que significa, no sé qué tenga que ver un cargador, porque no soy experto en maquinaria, estoy viendo uno bellísimo allá al fondo, ¿no? Pero significa que tienes que invertirle mucho más paso por paso en distintas fases al proyecto. Mientras más le inviertas en una planeación, tienes menos factibilidad de equivocarte en tanto en el costo como en la duración del tiempo. Entonces, primero tiene que hacerse, por ejemplo, un análisis conceptual y ponerse a prueba de varios ese análisis conceptual. De veras, aquí se requiere una presa, puede sugerir un alcalde o un campesino, su opinión es muy válida, todas cuentan. Pero ese análisis conceptual tiene que ser pasado por una prueba de ácido. Y una vez pasado el análisis conceptual, tiene que irse a un proyecto ejecutivo. Y en esta FED 2, digamos, tiene que pasarse todavía más pruebas. Y finalmente proyectos de ingeniería mucho más detallada. E incluso calculamos que hay que invertirle entre 8 y 10% del valor total del proyecto a todo tipo de estudios antes de meter el primer trascado. Es decir, tienes que estar seguro de lo que tienes que hacer. Porque luego ocurre que se disparan los proyectos, se rebasan los presupuestos y las obras se quedan incompletas y tiradas. Hay que hacer la mecánica de suelos, hay que ver el régimen de propiedad de la tierra, hay que vislumbrar los escenarios de adversidad, etcétera, etcétera. Y finalmente darle certeza jurídica y financiera al proyecto. Ahora, ¿cómo elaboramos el programa? Primero, algo que mencionaba el presidente Gaviria es muy importante. ¿Cómo hacemos de que se entiendan y no se peleen entre ellas las dependencias? ¿A quién le damos la cabeza del proyecto? Y llegó un momento en que tuvimos que decir, bueno, está bien, para ponernos todos de acuerdo, la cabeza del programa de infraestructura será la oficina del presidente de la República, punto. Y entonces yo asumí, a través de un secretario ejecutivo en mi oficina, el liderazgo del proyecto de infraestructura. Y el secretario ejecutivo podía convocar a los secretarios de cada área, sea el de Comunicaciones y Transportes o el director de Pemex, y si algo se atoraba entre ellos, tenía la obligación del secretario ejecutivo de decírmelo ese mismo día para yo tomar la decisión que se tuviera que tomar. Cada mes, bueno, esto tiene que ver con el seguimiento que viene más adelante, me anticipo, cada mes me tenían que pasar un reporte de los 10 proyectos más importantes para ver si estaban cumpliendo con sus metas intermedias, sus milestones, para ver en qué iban y en qué iban atrasados y qué los estaba atorando. Y cada 3 meses se hacía una revisión completa en un diagrama de PERT que se llaman en otros para dar el seguimiento. Pero desde la presidencia asumimos el reto del programa de infraestructura. 2, el diagnóstico. Tomamos desde la sabiduría acumulada en las oficinas públicas de ingenieros a los que muchas veces nadie los, como decimos los mexicanos, nadie los pela, ¿no? Todo el mundo les da órdenes, llega un presidente, llega otro, más órdenes, llega un secretario, llega otro. Y hay que ir a preguntarle a los ingenieros a ver, en sus 30 años, 20 años que lleva usted aquí, ¿qué le gustaría hacer? Si usted fuera presidente de México, les decía, ¿qué le gustaría hacer? ¿Qué cree que hace falta? Y es el diagnóstico que viene del gobierno y de los expertos. El diagnóstico que viene de la industria de la construcción. Incluso cambiamos la ley para permitir recientemente, ya casi al final del gobierno, una cosa muy importante. Una nueva forma de participación pública-privada eran los proyectos autodefinidos. Es decir, una empresa constructora podía llegar con el gobierno y decir, yo propongo que hagamos este camino, yo propongo que hagamos este túnel, yo propongo que hagamos esta vía de tren, o este puerto, o este aeropuerto. Y el gobierno podía aceptarlo como propuesta y licitarlo, con cierto derecho de tanto para ese constructor, y si ganaba otro se le pagaba el proyecto. Pero en fin, despertamos un poco más la creatividad de la tradición cerrada del gobierno, o de los políticos, o de los diputados, en la planeación, en los diagnósticos de infraestructura. Obviamente consultoras, las más importantes del mundo, las contratamos para darnos también su opinión y llegamos a un diagnóstico. Luego la identificación de proyectos estratégicos. Hace rato les hablaba de Lázaro Cárdenas. Digo, yo soy ciertamente de Michoacán y ahí está el puerto, también tiene que ver, hay un sesgo, yo admito. Pero viéndolo bien y con toda objetividad, Lázaro tenía una cosa importante, se las describo aquí. Lázaro Cárdenas tiene una gran ventaja logística en América Latina.
tiene una gran cercanía con todas las economías asiáticas, fundamentalmente China, que es todavía India, las locomotoras asiáticas, pero también Singapur y Japón, etcétera. Es de los primeros puertos, junto con Manzanillo, que está muy cerca de ahí, cerca de Estados Unidos, pero ojo, por un lado conecta más cerca con ustedes y con toda América Latina. Lázaro Cárdenas puede ser una especie de puerto de escala, de primera escala en el Pacífico, un verdadero trampolín para toda la infraestructura portuaria y todo el comercio de lo que también concebimos como la Alianza del Pacífico, que un día será este bello arco de las costas latinoamericanas bañadas por el Pacífico, desde Chile hasta México. Y ahora tenemos Chile, Colombia, Perú y México por lo pronto, y se está incorporando Costa Rica y Panamá y otros más. Pero también Lázaro tiene una ventaja que estamos aprovechando enormemente. Un container depositado en Los Ángeles, o en Long Beach, o en Oakland, tiene que recorrer muchas más millas y pagar varios cientos de dólares más que un contenedor puesto en Lázaro Cárdenas para llegar a la costa este de Estados Unidos. Y esta gran ventaja nos ha hecho potenciar enormemente el puerto de Lázaro Cárdenas, que por cierto, es uno de los pocos puertos en este lado del Pacífico que no tienen que dragarse, tiene una profundidad natural para barcos de última generación. Entonces, evidentemente en un proyecto estratégico va al plan de infraestructura como proyecto estratégico. Otros proyectos estratégicos, por ejemplo, las carreteras mismas, ¿no? ¿Cómo formulamos la secuencia para que un proyecto estratégico llegue a lo concreto, es decir, al presupuesto del año que entra o a la licitación del próximo mes? En la formulación, por ejemplo, dijimos que un proyecto estratégico era conectar todos los ejes longitudinales y transversales del país, es decir, conectar con carreteras las dos fronteras de México y las dos costas. Este era el proyecto, y claro que hay carreteras por todas partes, pero dijimos, si queremos hacer carreteras de alta calidad, este es el proyecto estratégico, ¿cómo lo aterrizamos en proyectos concretos? Y entonces nos dedicamos a revisar cuáles eran los cuellos de botella que hacían que una carretera no fuera un eje transversal, sino simplemente una carretera de un carril de ida y otro de regreso. Entonces identificamos varios, aquí pongo solo 4 de ejemplo, pero identificamos decenas de cuellos de botella. Algunos podían ser un libramiento en una ciudad, otras carreteras más completas, pero nos concentramos en darle prioridad, presupuesto y supervisión directa a los cuellos de botella de los proyectos estratégicos del mapa carretero. Esto fue determinante porque, insisto, no se puede hacer todo. Se tiene que hacer, valga lo obvio, las prioridades por encima de cualquier otra cosa. Y finalmente la programación y seguimiento que ya les hablaba, establecimos para los 10 proyectos más importantes del país, una supervisión personal mía. Y para todos los proyectos de infraestructura en proyectos estratégicos, una evaluación trimestral de todo el gabinete, no sobre la base de que nos decían hemos invertido tanto o llevamos tanto, sino cuánto llevas respecto a lo que tenías comprometido para este mes. Entonces teníamos todo un sistema de seguimiento, hay muchos programas de manejo de proyectos en computadora, en fin. Teníamos uno también que compartían todas las dependencias y que prendía semáforos rojos y amarillos cuando un proyecto se retrasaba, así fuera, que quedaron presentar el proyecto ejecutivo este mes y no lo presentaron, ese era un semáforo rojo. Y eso nos permitió ir adelantando las obras y resolver a tiempo los cuellos de botella. Cambiamos también el marco jurídico, no me detengo mucho en eso, desde la ley de vida silvestre, para proteger el mangle, por cierto, no para destruirlo, y para obligar a proyectos adaptados a la protección del mangle. Creamos una ley de asociaciones público-privadas para asignar mejor los riesgos, para incluir estos proyectos autopropuestos, la ley de caminos, la ley de obra pública, en fin, la ley de adquisiciones de arrendamientos, por ejemplo, todo eso lo cambiamos con esta orientación de detonar la inversión privada. Y finalmente, nos acomodamos en 3 grandes esquemas para financiar la infraestructura. ¿Cuáles son? Ahí los ven ahí. Uno es la obra pública tradicional, es decir, la que se desarrolla conforme al presupuesto que cuenta cada dependencia. 2, el Fondo Nacional de Infraestructura. Esto fue clave
sobre todo en un momento en que pasamos la peor recesión económica de la economía mundial y que pues el elefante que es Estados Unidos nos cayó exactamente encima de nuestra casa en 2009 y tuvimos que recurrir, no a recortar el gasto de infraestructura, a acelerarlo, a incrementar incluso el presupuesto como medida contracíclica y a utilizar otros recursos como medida contracíclica en infraestructura. Y tercero, el mecanismo de asociaciones público-privadas, que nosotros le llamamos, la mayoría de los casos, proyectos de prestación de servicios, PPS, pero el APP a mí me gusta más el concepto. En fin, ¿cuáles son estos? Concesiones, que ustedes conocen y manejan, proyectos de prestación de servicios, es decir, se convenia un pago por cada servicio que me prestes. Me haces una carretera, te pago por cada coche que pase. Me haces una escuela, te pago por cada estudiante que entra. Me haces un hospital, te pago por cada cirugía que se haga. Otros modelos, arrendamientos de largo plazo. Por ejemplo, plataformas petroleras que perforan, que exploran y perforan en aguas profundas. ¿Qué es aguas profundas? Tenemos, por ejemplo, ahorita 4 plataformas que se pudieron construir y financiar con arrendamientos de largo plazo, que están operando con los mejores técnicos del mundo en este momento y que ya están descubriendo petróleo en el Golfo de México a 3,000 metros, a 6,000 metros de profundidad de tirante de agua y a otros 2,000 abajo del lecho marino. Perdón, es al revés, 3,000 de profundidad de tirante de agua y 6,000 abajo del lecho marino. Es decir, grandes proyectos sofisticados que no los puede manejar Pemex por su sofisticación, las puede hacer, pero terciando el servicio tenemos acceso a la mejor tecnología. O bien contratos de largo plazo. Pudimos hacer, por ejemplo, plantas de regasificación de gas o gasoductos, haciendo contratos de Comisión Federal de Electricidad con empresas que ganan una licitación, con un contrato a 20 años, por ejemplo, de suministro de gas, y ese contrato permite a la empresa contratista financiarse en el mercado. Voy a referirme rápidamente a algunos de... Obviamente también el modelo permitía todo tipo de mezclas. Por ejemplo, cuando yo fui director de Banobras, años antes de ser presidente de la República, no se hacían proyectos concesionados de carreteras. Las carreteras habían quebrado, las pocas privadas que había en la crisis de 1995. El gobierno del expresidente Cedillo tuvo que rescatar esas carreteras para hacer frente a sus deudas y estaban, digamos, en el patrimonio público. Pero no había concesiones, la gente tenía un pavor enorme de las concesiones y de su inversión. ¿Qué hicimos? Creamos un nuevo modelo, muy tímido al principio, en el cual, recuerdo perfectamente la primera obra, el libramiento de Matehuala en San Luis Potosí. Diseñamos muy bien el proyecto financiero, era un project finance, digamos, es decir, se trataba de que la obra en el tiempo generara su propia fuente de pago y eso permitiera financiarlo por fuera de los presupuestos públicos. Pero el gobierno ofreció lo siguiente: voy a concesionar la carretera a quien la haga y lo opere por 20 años, digamos, o 25. Y además estoy dispuesto a ofrecer hasta el 40% del costo estimado de su construcción al que gane la licitación. ¿Y quién va a ganar la licitación? Quien me pida menos de ese 40%. Es decir, la empresa privada que pida menos dinero se lleva el proyecto, aparte de calificar técnicamente. Y así arrancó el primer libramiento de Matehuala y luego otro. Y con eso detonamos muchas carreteras desde entonces. Ya en mi gobierno llegamos a concesionar libramientos bajo el mismo mecanismo, donde ofrecíamos hasta el 40% del costo, pero lo sorprendente era que había empresas que no solo no pedían un centavo de apoyo del gobierno, sino que hubo, por ejemplo, para el libramiento de Jalapa, ofrecimientos de pago de casi $1,000 millones para darles el proyecto. Así, digamos, de rentable es la infraestructura en ciertos puntos. ¿Por qué se da este fenómeno, amigas y amigos? Y aquí me quiero detener un poquitín nada más. Se da porque cambiaron las circunstancias en México, y creo que es el caso de Colombia, evidentemente, y en el mundo, de pasar caos con nuestras crisis económicas
y enormes problemas financieros, llegamos esta década pasada a tener una gran estabilidad macroeconómica, con un déficit casi cero, con deuda de muy largo plazo. Yo comentaba el otro día en Barranquilla que colocamos un bono en 2010, por ejemplo, de $1,000 millones a 100 años de vencimiento, con una tasa del menos del 7%. 100 años de vencimiento. Creo que yo no voy a estar ahí para ver que se pague el bono, pero con una gran credibilidad de mercados. Este financiamiento de largo plazo y esta certeza de largo plazo permite algo que no existía en nuestras turbulentas crisis económicas de los 80s y de los 90s. ¿Y eso qué es? Hacer el match, yo diría, perfecto entre infraestructura y fondos disponibles a nivel mundial. Hay una canción de un autor que me gustaba, sobre todo cuando era muy joven, que es Facundo Cabral, que dice: hay medio mundo esperando con una flor en la mano y la otra mitad del mundo por esa flor esperando. Bueno, pues un poco se aplica paradójicamente a muchos proyectos de infraestructura. ¿Por qué razón? Hay medio mundo esperando con una flor en la mano. Hay un montón de dinero, amigas y amigos, miles y miles de millones de dólares en el mundo ahora buscando proyectos. Mucho dinero, sobre todo con las tasas americanas al 0,25 y las europeas. Esos fondos buscan desesperadamente rentabilidad. Es más, son fondos, a mi juicio, los más importantes para infraestructura de largo plazo. ¿Cuáles son los de largo plazo? Las pensiones. Si ahorita un muchacho que se recibe de ingeniero entra a trabajar a sus 22 años y se va a jubilar dentro de 30 o 40 años y está haciendo una pensión, su Afore, digamos su cuenta de retiro individual, como la tenemos en México y que empezó en Chile, en fin, el fondo que le maneje su pensión necesita, para cuando este muchacho se retire, tener dinero con qué pagarle su pensión. Es un pasivo de largo plazo, obviamente. ¿Con qué empatas? ¿Cuál es el match perfecto de un pasivo de largo plazo? Un activo de largo plazo. Y esas son, por ejemplo, las carreteras y los puertos y las grandes obras de infraestructura que tienen su propia fuente de pago. Yo hago una carretera muy cara ahorita y no la voy a cubrir el costo con las casetas o el peaje que tenga ni en 10, ni en 15 y a lo mejor ni en 20 años. Ah, pero en 30 años, cuando esa carretera se termine de pagar, esa carretera seguirá generando ingresos que van a ir a pagar la pensión de este muchacho. Lo que tenemos que hacer es encontrar la manera de traer todos esos fondos que están en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en todas partes, que necesitan rendimientos altos en el largo plazo, con proyectos de larga maduración que van a ser muy rentables en el largo plazo. Y quitarnos la idea, derivada de presupuestos siempre restringidos, de que no hay presupuesto para el año que entra, no hay carretera. Tenemos que pensar en 20, 25 o 30 años. Verdaderamente un valor presente con un escenario mucho más largo. En fin, ¿cómo creamos? Me voy a referir al segundo elemento. ¿Cómo hicimos el Fondo de Infraestructura? Lo creamos básicamente con lo que había rescatado el gobierno en 95 de carreteras, que tenían su fuente de ingreso, la tienen todavía. Pusimos esa fuente de ingreso, lo que cobran esos peajes, en un fideicomiso. Y además vendimos muchas carreteras, es decir, privatizamos carreteras con todas sus letras, las colocamos en el sector privado. Sí, señores. ¿Y quién las compró? Por ejemplo, la carretera México-Guadalajara, un buen tramo, que le dio al gobierno $4,000 millones. Lo compró una gran empresa constructora en México, como es Sika, asociada con una gran empresa de fondos en el mundo, como es Goldman Sachs. Es ese match precisamente de activos de largo plazo y pasivos de largo plazo que hizo que el gobierno empezara a crear el Fondo Nacional de Infraestructura. Y así vendimos varios proyectos. Y con lo que dan las carreteras que todavía tiene el fondo, más con lo que dio su venta, empezamos a financiar fuera de presupuesto otros activos de infraestructura, que yo espero que, como está planeado, se vendan también en el largo plazo, para seguir alimentando el fondo. Ahora, como si se sigue este modelo de que el gobierno paga una parte en una APP,
el Fondo de Infraestructura, con 8,000 millones de dólares, pudimos detonar proyectos por 18,000 millones de dólares, tan solo del Fondo de Infraestructura. Fue la segunda fuente de financiamiento. En fin, aquí está un poco lo que ya les comentaba, de la venta del paquete Centro-Occidente, que es básicamente México-Guadalajara y León-Aguascalientes. Ahí hay otros paquetes, en fin. Este conjunto de medidas, presupuesto, Fondo de Infraestructura y APPs, ¿qué hizo? Que pudiéramos elevar la inversión detonada en infraestructura de 3% del PIB a 5% del PIB hacia el 2010. Estamos hablando, amigos, de 50,000 millones de dólares al año, incluyendo ciertamente proyectos de energía, pero incluyendo un gran incremento en todo tipo de proyectos de infraestructura. Y esto fue clave para darle competitividad al país. Vean, por ejemplo, infraestructura carretera. Por sexenios, digamos, del 95 al 2000, con el expresidente Zedillo, del 2000 al 2006 con el presidente Fox. En inversión en infraestructura, en esta administración, invertimos más que las dos administraciones anteriores juntas, casi el doble de lo que se invirtió en los 12 años anteriores. Lo mismo en Pemex, más que las dos administraciones juntas, o en otras áreas, incluso ferrocarriles. ¿Y qué resultados finalmente tuvimos con esta estrategia, con este plan y con estos medios de financiamiento? El más importante, creo, es el índice de inversión que tenemos. En carreteras, por ejemplo, construimos o reconstruimos, el dato era de 20,000, pero aquí hay que sumarle, si le sumamos los caminos rurales que se hicieron y que no están contabilizados en SCT, porque los hizo la Comisión de Pueblos Indígenas básicamente, tenemos 23,500 kilómetros de carreteras, o nuevas o reconstruidas. ¿Qué reconstruidas? La modernización básica es una carretera de carril ida y vuelta, sin acotamiento, de 7 metros de ancho, la transformamos generalmente en carreteras de 4 carriles, eliminando pendientes, dejando pendientes únicamente de, no recuerdo cuánto es el máximo, creo que 5 o 6 grados, eliminando las curvas peligrosas, en fin, y reconstruyendo toda la carpeta con material mucho más de mayor calidad. 23,500 kilómetros de carretera, que es el equivalente a la distancia entre el Polo Norte y el Polo Sur en nuestra América, y que en México es casi igual a todos los kilómetros que se construyeron o reconstruyeron en los 18 años anteriores a mi administración, desde el año 1988 hasta el 2006. Algunos ejemplos. Bueno, esto de los corredores ya se los había mostrado, pero tratamos de seguir la línea de los corredores estratégicos del país, los de norte-sur y los de este-oeste. Algunos ejemplos, por ejemplo. Un ejemplo de concesión, el Arco Norte de la Ciudad de México. Yo en campaña decía en broma y en serio, yo quiero construir una carretera tal que pasar del Pacífico al Golfo por el centro del país no implique pasar por la Ciudad de México y por el viaducto, ¿no? Que todo era un cuello de botella ahí. Entonces hicimos una carretera concesionada, es decir, se licitó, ganó un concesionario, que es Grupo Carso, por ejemplo, hizo una carretera de concreto hidráulico, 4 carriles, acotamientos y vigilancia electrónica, etcétera, de 225 kilómetros, que le da toda la vuelta a la gran Ciudad de México y reduce el tiempo de traslado, por ejemplo, de 4 horas en las horas pico de la Ciudad de México a 1 hora y media, desde el oeste, es decir, desde el lado de Jalisco, Querétaro, hasta el este, del lado de Puebla, Veracruz, de 4 horas a 1 hora y media. Carretera concesionada, ni un centavo de recursos públicos. Otro ejemplo de proyectos público-privados, autopista Río Verde, Ciudad Valles, esta la hizo ICA. El modelo es, tú reconstruyes una carretera en una zona muy intricada de San Luis Potosí, muy pobre además en la Huasteca, con temperaturas extremas brutales que destrozaban el pavimento viejo que había, y le vamos a pagar a ICA por cada coche que circule y por cada kilómetro, durante un plazo determinado, con lo cual ellos financiaron el proyecto y la construyeron. También se reduce de 2 a 1 hora este tramo. Ahora un ejemplo de
el Fondo de Infraestructura, que yo creo que este es mi favorito, la carretera Durango-Mazatlán. Si ustedes observan ese mapa, ojalá lo alcancen a distinguir, del lado izquierdo está el Pacífico, el puerto de Mazatlán, y siguen todo el eje carretero. No sé si tengan un láser, si me lo pueden prestar, si no, bueno, aquí, a ver si con el mouse, ¿dónde aparece? Así. Digamos, siguen todo este eje carretero. Aquí, por ejemplo, hicimos un libramiento, que es el libramiento de la laguna. Esta carretera es totalmente nueva. Gracias. Esta carretera es totalmente nueva, una Saltillo-Monterrey totalmente nueva de alta especificidad. Y luego una modernización desde Monterrey hasta Matamoros. Y una carretera que era un camino rural muy viejo, hicimos también una de 4 carriles, la mayor tramo, desde Zacatecas hasta Saltillo. Más la modernización de estos tramos, de Durango a Zacatecas, en fin. Bueno, faltaba este tramo, un tramito de 230 kilómetros nada más, solo que este tramo, amigas y amigos, es la Sierra Madre Occidental, que son toda proporción guardada, pues nuestros pequeños Andes en México. Es más, la zona esa donde está la carretera se llama, para ilustrar al auditorio, el Espinazo del Diablo, ¿no? Y es una carretera que hacía falta y que no se hacía, ¿por qué? Pues un poco por el criterio que me decía aquel buen ingeniero de ST, pues porque es muy cara y porque no hay presupuesto. Sí, efectivamente la carretera nos costó 2.200 millones de dólares. Pero 2.200 millones de dólares que financiamos con casi un poquito más de la mitad de lo que vendimos los activos de la Meca Guadalajara. Y con ello hicimos una carretera, vean, reduce de 6 horas a 2.5 horas el tráfico de coches. Con lo cual toda la zona centro del norte del país, que era increíble que el norte de México no estuviera comunicado horizontalmente. Todas las carreteras más o menos eficientes iban de norte a sur, pero no había carreteras transversales. Es la primera carretera transversal de calidad que se hace en el país. Obviamente el tráfico de camiones, que llegaba a ser hasta 12 horas, en general se reduce de 10 a 4 horas. Tiene 115 puentes y 61 túneles. Para darles una idea, amigas y amigos, tan solo los túneles de esta carretera y los kilómetros de túnel que hay túneles hasta de 3 kilómetros, por ejemplo, son 4 veces más túneles y más kilómetros que todos los túneles que hizo México en 25 años. Y más puentes en esta carretera que los que se hicieron en mucho tiempo. ¿Qué tipo de puentes? Pues uno que para mí es, uno que me gusta, que es precisamente, el puente Baluarte Bicentenario. Hay un documental, por cierto, en National Geographic, si lo quieren ver, en megaobras o no sé cómo se llaman, que yo lo recomiendo ampliamente, lo pueden bajar de la página del National Geographic, pero este puente tiene ciertas características. Por ejemplo, nos pueden ver, tuvimos que construirlo, pues empujando tramos ¿no? En fin, lo construyeron, empujando tramos desde los dos lados. Una verdadera proeza. Mira, aquí hay otra foto que lo describe más. Este puente mide como 1,5 kilómetros de largo, pero desde la última columna de Sinaloa hasta la primera de Durango hay 500 y pico de metros, medio kilómetro, sin columnas. Una carretera de 4 carriles con acotamiento y todo es con cables de acero, tirantes de acero que se llaman, a mí no me gusta el término, se llaman puentes atirantados. Pero además, no se alcanza a ver, pero abajo del puente, por acá más o menos, hay un río. Entre el río y el puente hay más de 400 metros de altura, con lo cual lo convierte en el puente atirantado más alto del mundo. Y tenemos incluso el récord Guinness ahí que nos dieron justo arriba del puente, que es una portento de ingeniería además mexicana, que es una empresa, Tradeco, pero en la carretera participaron todas las empresas prácticamente de México en distintos tramos. Otro ejemplo de puro presupuesto tradicional, la modernización carretera de La Paz, Todos Santos, Cabo San Lucas, que es la que une más o menos desde La Paz, la capital del estado, a Todos Santos, aquí en el Pacífico ya. No, aquí está, perdón.
La Paz, Todos Santos que está en medio. Ustedes oyen, ¿se acuerdan de la célebre canción de El Hotel California? Seguramente, bueno, muchachos, yo veo puros muchachos aquí, seguramente nadie se acuerda de Hotel California, pero está precisamente en Todos Santos, cuando quieran ir. Me acuerdo que, y termina en Los Cabos, me acuerdo que estábamos en veda electoral, no podía uno anunciar obras. Todo lo que hacíamos para inaugurar carreteras, que teníamos muchas por inaugurar, nos hacíamos recorridos en bicicleta, ¿no? Una ruta ciclista de toda la carretera, y ahí vamos con secretarios y funcionarios, todo, y era muy divertido por lo menos, eso sí. Otro ejemplo, bueno, esta es la misma, que redujo de 2 horas a 1 hora, y obviamente con la importancia turística de Los Cabos, se imaginan pues lo que eso significó. O la Campeche-Mérida, por ejemplo, de 2 a 4 carriles, es la misma lógica. Que obviamente, como no la íbamos a terminar, le metimos más velocidad y más presupuesto, y más empresas, y más contratos, y la terminamos en tiempo, ampliándola 4 carriles. De hecho, esta es de 4 carriles, pero modernizamos todo este circuito. Si ustedes van a Playa del Carmen, por ejemplo, verán que hicimos un segundo piso ahí como de 4 kilómetros, casi 5 kilómetros, que libera todo el tráfico de Playa del Carmen, y modernizamos a 4 carriles la mayor parte de este tramo desde Cancún hasta la capital en Chetumal, y modernizamos a básicamente 2 carriles con otro de rebase, todo este tramo al sur, lo cual pues dejamos la península totalmente renovada. Ahora, ¿qué pasó con la infraestructura carretera? No fue solo la longitud, vean este dato. Según los parámetros internacionales, el estado de bueno y satisfactorio pasó de 52% que tenía más o menos en el 2000 a 80% en el 2012. Pero vean esta cifra, índice de accidentes por cada millón de vehículos kilómetro bajó casi a la mitad de 2006, de 0.47 o de 0.47 a 0.24. Con lo cual aumentamos notablemente la seguridad y salvamos vidas, aún teniendo muchísimas veces más usuarios. Otros factores que inciden en la infraestructura rápidamente, cambios regulatorios. Por ejemplo, tan solo cambiando el costo de capacidad y el costo de porteo que cobra Comisión Federal de Electricidad a las empresas de energía renovable, que les cobraba mucho, a grado tal que inhibió todos los proyectos. Tan solo cambiando eso, logramos detonar hasta ahora 1.300 megawatts de energía eólica en Oaxaca. Ahí está el parque ecológico más grande de América Latina, y un solo campo, el de una empresa, es el parque más grande de toda América. Es una belleza además que nos está poniendo en un nivel. Bueno, la inversión impulsada en Pemex, básicamente con Project Finance, es decir, proyectos de fuente de ingreso propio y contratos de largo plazo, también subió, con lo cual nos permitió una cosa bien importante, subir la tasa de reposición de reservas de 41% a más de 100%, reservas probadas. ¿Qué pasa cuando una empresa petrolera no tiene el 100% de tasa de reposición? La empresa puede acabarse el petróleo en el mediano plazo. Yo digo que es la ley del abarrotero. El día que vendes un barril, ese mismo día tienes que tener otro en reservas, es decir, en el anaquel, ¿no? Solo así garantizas la permanencia en el largo plazo de la industria, y lo logramos precisamente modificando los esquemas de inversión. Empresas y en plantas de tratamiento, etcétera. Ahorita mencionaban la presa de La Yesca. La Yesca la empezamos en mi gobierno y la acabamos en mi gobierno. Y fue la presa, un ratito luego nos ganaron unos chinos, pero es la presa más que tiene la cortina más alta de su tipo, que es pues algo de rocas, no sé qué, en fin, no soy ingeniero, pero muy buena. Hicimos 2 presas, una que empezó Fox, El Cajón, y La Yesca, aparte, cada una como de 800 megawatts de capacidad, aparte de múltiples presas para pequeño riego agrícola. En plantas de tratamiento, por ejemplo, esta es la inversión en millones de dólares, 15,000 millones de dólares, con esquemas muy novedosos. También en que el gobierno pagaba una parte al concesionario que se quedara con el menor petición de subsidio, o bien otros esquemas, por ejemplo, la planta de tratamiento de Atotonilco, déjeme a ver si la encuentro por aquí, aquí está. Esta planta, por ejemplo, imaginen ustedes las dimensiones. Primero, una cosa que me da a mí francamente vergüenza. La Ciudad de México y su zona metropolitana, con sus 23 millones de habitantes,
no trataba el agua residual. Solo el 8% se trataba. Con esta planta se va a tratar el 60% del agua residual de toda la zona metropolitana de la Ciudad de México y sus 23 millones de habitantes. De hecho, es la planta de tratamiento más grande del mundo en construcción en este momento y va a ser la más grande de América Latina, con una capacidad de 35 metros por segundo. Aquí lo interesante es el esquema de pago, es una APP, pero lo que estamos haciendo es garantizarle fuente de pago. ¿Cómo? Nosotros, gobierno federal más gobierno del Estado de México y el DF, le van a pagar al operador de la planta una cierta cantidad de dinero por cada metro cúbico que limpie. Es decir, se le va a pagar a destajo. Si la planta no funciona, no trabaja, no se le paga. Y esto ganó un premio internacional precisamente de financiamiento de plantas de tratamiento. Otro esquema que me brinqué acá es, también lo mencionaron, es el túnel emisor Oriente. Esto también, hay un capítulo muy bonito también de National Geographic, que se puede bajar ahí, pero básicamente, esta es básicamente presupuestal, pero tiene ciertas características. Es un túnel abierto más o menos como a 40 metros de profundidad en promedio, tiene puntos que son hasta de 150 metros de profundidad. El diámetro original fue casi de 9 metros, que ya con las paredes consolidadas es 7 metros de diámetro, por 62 kilómetros. Es decir, a 40 metros de profundidad en promedio hay un tubo de 62 kilómetros de 7 metros de diámetro para sacar todo el agua de la Ciudad de México. Bueno, este es el proyecto. Hemos hecho el primer tramo de 12 kilómetros, pero el túnel emisor Oriente es también la obra de infraestructura de drenaje, vamos a llamarlo así, más grande del mundo en este momento, y que se hizo a partir de aportaciones federales y locales, y con un consorcio de múltiples empresas constructoras. En fin, esto ya lo comenté. Bueno, concluyo con algunas cosas. También hicimos inversión fuerte, esta sí básicamente presupuestal, en todo lo que tiene que ver en materia de salud. 1,200 hospitales nuevos y más de 2,000 hospitales o clínicas reconstruidas, de todo tamaño. Esta es una clínica, por ejemplo, que tiene 15 camas, pero también hicimos hospitales de 350 camas, prácticamente uno en cada estado de la República, o si no es que más, con obra financiada o presupuestal federal y estatal. Y también en materia educativa hicimos, bueno, no está ahí, pero hicimos 140 universidades nuevas e hicimos algún edificio o campus en otras 96 universidades existentes, lo cual nos dio no solo una igualación de oportunidades para muchos muchachos, sino, comentaba yo, una mejora en la competitividad, porque ahora se están graduando en México más de 100,000 ingenieros cada año, que es más ingenieros que los que se gradúan en Alemania o en Inglaterra o en Canadá o en Brasil. Y esto le da una gran competitividad a la economía mexicana, aparte de la infraestructura en sí misma. En fin, a otro modelo, finalmente de PPS, que es centros penitenciarios. Se hace un contrato de prestación de servicios y el concesionario tiene que hacer el diseño, la construcción y la operación distinta de la custodia, es decir, el mantenimiento de todo, desde los focos, las cámaras, la alimentación y la limpieza, lo que digamos es el servicio de hotelería. Y le pagamos, o se le paga anualmente, si cumple determinados estándares. Es decir, se hace una revisión de que todo funcione, que cumpla con los estándares, y si no cumple con los estándares se le penaliza el pago. Y eso permitió construir hasta ahora 8 grandes penales, que le dio al gobierno federal una capacidad de 20,000 personas, huéspedes, digamos, ¿no? Con lo cual nos va a resolver el problema de saturación de penales a nivel federal. Tenemos un problema grave de fugas y delitos a nivel de penales, pero a nivel federal no hubo una sola fuga y no hubo un solo homicidio en los penales federales. En fin, amigas y amigos, yo lo que pudiera comentar es, esto es vivienda, pero vivienda es por fuera, es simplemente que nos costó mucho trabajo aprender, tuvimos muchos errores, pero creo que cuando se integra un equipo y se arma un equipo no solo en el gobierno, sino de la mano con el sector de la construcción, se toman en cuenta sus opiniones, sus preocupaciones, se hacen diseños legales y financieros que distribuyan bien los riesgos, que permitan la planeación oportuna
que reduzcan el margen de error y que vayan conforme a un programa de seguimiento férrea y delicadamente llevado, es decir, un seguimiento mensual incluso de todas las obras, se puede verdaderamente transformar el rostro pues de una sociedad y de un país. México está en ese proceso, yo no diría que está transformado, pero está en ese proceso y estoy seguro que el caso de Colombia será también un caso de éxito y de esperanza, como ya lo está haciendo hasta ahora la nueva economía y la nueva sociedad del querido pueblo de Colombia. Muchísimas gracias por su atención.